Buenas, ¿qué vas a ver en esta clase? ¿Qué guardar en una copia de seguridad? ¿Vale? Ya te estás fijando en la nube de información, bueno, pues que pongo la nube con la flechecita, ya estamos ahí, esa nube con esa flechecita para arriba, ya automáticamente que se te quede grabado en la retina que estamos hablando copias de seguridad. Estás en la diapositiva que habla de las copias de seguridad. ¿Qué guardar en una copia de seguridad? Pues ya te estás fijando a su vez que tiene la nube con una flecha para arriba, que tiene una carpeta en su lateral derecho que indica que una serie de archivos para abajo. Es decir, vamos a guardar una serie de carpetas con sus correspondientes ficheros o archivos y además una cosa que pone ahí SQL. ¿Qué es SQL? Pues vamos a ello. Es algo que te he dejado un poco intrigado en la clase anterior. Principalmente, en una copia de seguridad se guardan archivos web y bases de datos. ¿Y de qué se compone esto? Pues vamos al lío. Lo importante que es archivos web, que se componen de carpetas y de ficheros, que pueden ser también denominados documentos, PHP, HTML, TXT, ¿vale? Que las carpetas ya las habíamos visto en la clase anterior, no obstante las vamos a ver otra vez aquí para que recuerdes y porque toca. ¿Qué más guardamos como importante? Las bases de datos, ¿vale? Aquí está toda la información por escrito de lo que hemos hablado antes, es decir, lo que son las direcciones, el contenido, los comentarios, o sea, toda esa información que de no guardarla y solo guardarlo primero, no tendríamos acceso pues a los últimos artículos que hayamos publicado, aunque tuviéramos incluso las fotos, que es lo que se guardan en las carpetas, ¿vale? Entonces, como importantes tenemos los archivos web y las bases de datos. Y como recomendación, te recomiendo que guardes en un blog de notas si estás en Windows o en un TextEdit si estás en Mac con formato no enriquecido, la personalización de tu CSS adicional, esa que normalmente guardas pues para retoques de tu tema, incluso a veces de plugins, siempre y cuando el plugin o el tema no tenga un apartado correspondiente dentro del mismo relacionado con opciones de tema, opciones de plugin y tengas que meter en sus casillitas especiales las retoques de CSS. En general, guarda la personalización de CSS adicional, por lo que pudiera suceder, pues si el día de mañana, pues oye, quitas el tema, pero quieres seguir teniendo esos datos. Y bueno, ya adelantaremos en otras clases por qué es tan importante guardarlo. Otra recomendación, si quieres, es guardar XML. XML es parecido a la base de datos, pero guarda solamente pues un contenido más concreto. En el caso de la base de datos es un contenido mucho más amplio que como pueden ser las estadísticas, cosa que el XML no te lo va a guardar y cosas de este tipo, ¿vale? En síntesis, es esto, pero vamos a verlo de una forma más visual. Te decía antes, estamos en el plugin WP File Manager, que en su versión, cuando la activas, se vuelve en castellano, ¿no? Y entonces ya se denomina administrador de archivos. Bueno, pues estamos en nuestra carpetita específica, ¿vale? De demo.joanmorci.com. Y aquí ya estás viendo que en este WordPress, en esta instalación, yo tengo varias carpetas, ¿vale? Pues esta de blogs y esta de TMP, olvídate. Estas las ha puesto por defecto, por así decirlo, mi alojamiento web, pues de referentes a otra época y demás, ¿vale? TMP, pues para actualizarlo desde el área de cliente, pero que en realidad WordPress lo tienes que actualizar, como ya estarás viendo, desde el escritorio de WordPress, que es ahí lo fácil, sin salir de WordPress, para que nos entendamos. Bueno, la carpetita de fuentes, de imágenes y de vídeos son carpetas que yo he subido además gracias a este plugin para cosas muy concretas que no me permitía utilizar la biblioteca de medios, ¿vale? O si me lo permitía, yo lo quería desde otra dirección. Con lo que tú te tienes que quedar es con estas carpetitas: WP Admin, WP Content, WP Incluyes y luego toda esta serie de ficheros que pueden estar en TXT, en PHP y alguno en HTML, ¿vale? Todos esos ficheros y estas tres carpetas principales, estas son las que constituyen lo personalizado, por así decir, de tus archivos web. No obstante, si te quieres descargar estas carpetas personalizadas, tendrás que utilizar otra clase de programas, como puede ser, por ejemplo, FTP Filecilla o algunos plugins que te permiten guardar todo, no solo los archivos web, sino algo muy importante que vamos a ver ahora, que son las bases de datos. Las bases de datos no están contenidas en el directorio raíz donde se instala WordPress, están en otro sitio. Normalmente es tu empresa de alojamiento web la que te tiene que permitir acceder a esas bases de datos, ¿vale? A través de tu área de cliente. Es decir, tú entras tus datos, te vas a tu paquete, por ejemplo, en el extracto te lo marcan de esta manera, ¿vale? Te vas a tu paquete, a bases de datos y espacio web, y de aquí te dejan administrar, haces clic en la web que quieres, te sale
qué base de datos está referida a esa web en concreto y aquí le das a administrar. De administrar te saldrá esta pantalla propia de PHPMyAdmin y desde aquí ya te das a la casilla de exportar para exportar tu base de datos. Incluso aquí puede ser bastante más específico y en exportar puedes decir qué tablas exportas y qué tablas no. Por ejemplo, hablábamos del plugin que sobrecarga la base de datos. ¿Sí? ¿Qué plugin es ese? Monster Insight. Sobrecarga, la hace más pesada, pues porque tiene que guardar muchas estadísticas, lo hace todo en WordPress y entonces es muchísimo más pesado. Aquí podrías elegir qué tipo de tablas quieres o no quieres, pero como esto es algo un poquito difícil de entender para la mayoría de nosotros mortales que empezamos en WordPress, pues aquí no nos vamos a fijar para descargar nuestra base de datos, ¿vale? Lo que te decía antes, aquí teníamos la descarga virgen de WordPress desde el repositorio de WordPress. Como te estás fijando, aquí solo tenemos ficheros TXT, las 3 carpetas principales, luego otros ficheros en PHP, en HTML, pero en ningún caso tenemos la base de datos. Si quisiéramos la base de datos a mano simplemente para descargarla a nuestro ordenador, al disco duro interno o al disco duro externo, lo que tendríamos que hacer es acceder a un plugin que le vamos a ver ahora. Vamos a minimizar esto, vamos a minimizar esto. Y vamos a acceder a mis copias de seguridad, ¿vale? Mis copias de seguridad de WordPress. Aquí estaríamos en diseño web de WordPress. Voy en vez de a copias de seguridad ítems, que esto lo veremos más adelante, porque yo tengo copias de seguridad de 3 tipos. Entonces la completa, me voy a web demo Joan Morci, copia de seguridad, completa de ficheros web y SQL, que es la base de datos, ¿vale? ¿Cómo lo hago eso posible? Con Backup WordPress. Backup WordPress es un plugin que me va a permitir, si yo lo quiero así, ejecutar una copia de seguridad a nivel de bases de datos y archivos web, ¿vale? Archivos, ¿vale? Por aquí tendríamos ya lo que sería la del 16 de abril del 2018, una copia de seguridad completa de archivos web y SQL, que es base de datos. Aquí lo bueno que tiene Backup WordPress es que te hace una descarga en un formato comprimido, en zip, y por eso va a tardar mucho menos en hacértelo. Te lo ejecuta. Una vez que te lo ejecuta, que puede tardar 5 minutos aproximadamente y tal, lo descargas. Y si es una web que pesa 150 megas, aproximadamente lo tienes en 5 minutos. Si tienes una buena tasa, evidentemente, de descarga. Y aquí en demo, pues ya tenemos, fíjate, ¿qué tenemos aquí? La carpetita BLOS y la carpetita TMP, que te he dicho que no las tengas en cuenta, porque eso es propio de mi alojamiento web. La carpetita fuentes, la carpetita imágenes, la carpetita vídeos, ¿vale? Estas 3 carpetas están muy bien porque Backup WordPress te las descarga, es que te descarga completamente. Y luego además las 3 carpetas generales que conten, es la que contiene todas las personalizaciones, de verdad, ¿vale? Ahí están pues todos los plugins que utilizas, los temas. En Uploads tienes todos los archivos por años y meses que has subido ¿a dónde? A tu página o a tu blog. ¿Vale? Es decir, los archivos que normalmente encuentras en Uploads, que es esto de aquí, son los de tu biblioteca de medios, ¿vale? Y todo esto hasta aquí. Esto es lo principal que tienes que tener en cuenta en WP Content, de tu carpeta de personalizaciones. Uploads, themes, plugins y languages. Esta, por ejemplo, es una carpeta perteneciente a un backup que ha hecho otro plugin. Sí, esta no. Esta nos la ha descargado, pero ya veremos otros plugins que nos hacen esto de manera más eficiente. Bueno, de por sí ya ves que tenemos los archivos HTML, PHP y como curiosidad tenemos la base de datos. ¿Ves la base de datos aquí? Bueno, yo no te la voy a poner porque si no me van a salir un montón de datos por aquí que no quiero que veas. Y entonces aquí la base de datos SQL la tenemos aquí. ¿Sí? Fíjate dónde la tenemos, ¿vale? Tendremos el archivo readme y tendríamos aquí la base de datos, que es algo que no aparecía en la descarga virgen de WordPress, ¿vale? La descarga virgen de WordPress la teníamos aquí y bajo ningún concepto aparecía la base de datos. En nuestro caso ya aparece gracias a Backup WordPress, ¿vale? Pues esto es una copia de seguridad completa que puedes probar completamente, valga la redundancia, en tu espacio, en tu entorno del ordenador, es decir, a nivel local, si quieres probarlo con MAMP, ¿vale? O si lo quieres probar en otro sitio para migrar todo tu sitio web pues a otro alojamiento web. Sí, y Backup WordPress te facilita esa tarea, ¿vale? Pues así lo tienes más claro cuáles son todos los archivos, ficheros, documentos, PHP, TXT,
HTML incluido la base de datos, que aquí, bueno, eso lo puedes guardar dentro de una copia de seguridad, pero cuando lo vayas a restablecer en otro sitio, la base de datos no tendría que estar aquí, ¿vale? Tendría que estar, pues, importada al programita que hemos visto antes, PHP My Admin, ¿sí? PHP My Admin, que le teníamos aquí, ¿vale? Bueno, pues con eso nos vemos en la siguiente clase.